En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Les decía que la acusación constitucional del ministro Carlos Montes fue un fracaso, ni siquiera se pudo discutir el fondo. Se entiende que el libelo queda como no presentado por una serie de errores, de prolijidades que han tenido las derechas, sacándose casi que los ojos, ¿no? Porque unos dicen, pero ¿cómo es posible? Le echan la culpa de Chile Vamos, le echan la culpa a republicanos, las diputadas del Partido Social Cristiano, que habían sido las que habían presentado esta acusación también, pero en fin. Todo esto también nos revela el nivel de nuestra política hoy día. No en vano, y no nos quejemos cuando efectivamente las personas califican al Parlamento con un 2, con un 3%, ¿no es cierto?, de adhesión, pero queremos entrar al fondo de esta discusión y para eso vamos con nuestro siguiente entrevistado, Pablo Ruiz Tagle, profesor de Derecho Constitucional, abogado del ministro de Vivienda Carlos Montes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo sé que en su condición de profesor constitucional y abogado, él quiere dejar fuera el tema de su decanato porque en esa condición él defendió al ministro Carlos Montes. Pablo Ruiz Tagle, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. La verdad es que lo que dejé al lado y pedí un permiso sin goce de remuneraciones fue el cargo de decano. Exacto, por eso lo dije. La defensa, está muy bien. Sí, pero igual lo digo porque usted es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entonces también hay que mencionarlo. Pero nos vamos a concentrar en su calidad de abogado, defensor del ministro Carlos Montes. Y quiero preguntarle, porque usted hizo varios puntos que de verdad cuando uno los lee uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, usted habló de errores de forma y fondo, de un libelo que tenía problemas de copy-paste que eran pero llamativos, o sea, errores qué sé yo, de alusión a ciertos artículos del Código Penal, pero que no tenían nada que ver con esta acusación, como el artículo 127 que establece prescripciones para delitos como la promoción de la sublevación y el alzamiento. ¿Cómo se explica usted este nivel de desprolijidades? Bueno, yo la estaba escuchando atentamente, Mirna, y usted le imputó la responsabilidad a los parlamentarios. Pero yo creo que los parlamentarios, muchos de ellos no son abogados, no son juristas, y aquí hay que ir a los verdaderos, las personas verdaderamente responsables, que son los que redactaron este libelo acusatorio de 80 y tantas páginas, y que son personas con conocimiento jurídico, pero que con un mal conocimiento jurídico. O sea, no son los parlamentarios los responsables. Ellos recibieron seguramente de sus asesores un documento enteramente fallido desde el punto de vista de la forma. Fíjese usted, Mirna, que no estaba paginado. O sea, un estudiante en enseñanza media que entrega un documento sin paginar para un trabajo de un curso en el colegio, el profesor le puede decir, con toda razón, mire, me lo trae o por último usted le pone a mano las páginas. Eso es lo que yo tuve que hacer para leerlo, porque cuando uno se defiende, uno tiene que decir cuál es el argumento por el que ha sido atacado. Y entonces hacía muy difícil la defensa. Era como yo lo dije en el hemiciclo de la Cámara, defenderse de una nube, porque era una cosa que no tenía sustancia, ni pies ni cabeza. Usted mencionó los artículos del Código Penal. Están simplemente enumerados ahí varios artículos, como 7 artículos, y no hay una palabra para decir qué tienen que ver esos artículos. Está el artículo 9 que se refiere a las faltas. Parece que sacaron esos párrafos de otro lado y los pegaron, los cortaron. Las personas que hicieron esto para los parlamentarios son las verdaderamente responsables. Y no sabemos quiénes son,
quizá los parlamentarios, y esto lo digo de los que fueron nuestros adversarios en la acusación, querían acusar al ministro porque estaban muy inquietos con acciones, digamos, inescrupulosas, de corrupción, y querían hacerlo pronto porque veían que habían antecedentes que salían, y entonces lo que es propio de los parlamentarios, que es una cierta proactividad, los llevó a suscribir este libero acusatorio que tiene toda clase de errores de forma y de fondo. Los errores de fondo son increíbles. O sea, en la página 11, numerada por mí, por cierto, porque no Ujú. traía numeración, ya le digo, tenía, tenía además notas al pie que no llevaban a ninguna parte, increíble. Bueno, en la página 11, este escrito dice que la responsabilidad política constitucional a la que se refiere la acusación constitucional sigue las reglas de la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es un concepto que no tiene nada que ver con la acusación constitucional. Fíjese que si fuera responsabilidad objetiva, no habría para qué averiguar si el ministro supo o no supo, si hizo algo con culpa o negligencia o dolo. La responsabilidad objetiva existe de manera excepcional en nuestro derecho y las leyes a veces la mencionan, porque tienen que mencionarla para que tengamos este tipo de responsabilidad para accidentes nucleares, para accidentes aéreos, en algunos casos para accidentes de auto con seguro, pero no tiene nada que ver, es como que yo dijera una regla, digamos, de otro país para aplicarla al nuestro, ¿me entiendes? Entonces, hay ahí una carencia profesional de factura, de un trabajo serio que falló de una manera muy profunda. Por eso se cayó la acusación en la cuestión previa. Claro, Pablo Ruiz Tagle, usted dice algo que es muy importante y es necesario entender que, por supuesto, que los parlamentarios por eso tienen asignaciones parlamentarias para pagar sumas importantes de dinero, a cuenta de todos los chilenos, por cierto, a los asesores. Pero también ahí hay una responsabilidad, usted me va a permitir, porque más allá de que ellos no son expertos, bueno, entonces, ¿qué clase de asesores estamos contratando? También hay una responsabilidad del parlamentario en cuestión que contrata a un asesor que no da el ancho, ¿o no? Bueno, sí, tiene toda la razón. No sé si les pagaron o no por hacer este escrito tan defectuoso. Si les pagaron, yo creo que deberían devolver esos fondos, francamente. Se lo digo, porque creo que no es un documento que cumpla los estándares mínimos de la labor parlamentaria. Los documentos que salen del Parlamento son de muy buena calidad. Son versiones taquigráficas de las sesiones, son a veces informes de profundidad sobre problemas complejos. Son también a veces informes de la Biblioteca del Congreso sobre derecho extranjero, derecho comparado del primer nivel en Chile. Y uno puede entender cómo se produjo la factura de este documento. Pablo, en el tema de fondo que no terminó discutiéndose, el jefe de la bancada de republicanos, el diputado Agustín Romero, decía que el texto puede tener algunos problemas de forma, pero lo que tenemos que ser claros, dice él, es que las conductas que se atribuyen ahí al ministro Montes están absolutamente probadas y demostradas. Bueno, yo creo que el honorable diputado Romero se equivocó muchas veces, se equivocó no solo en esa afirmación que usted me lee, porque no es verdad que las conductas estén probadas en el libelo acusatorio. Fíjese usted que copian y pegan unas tablas de unos informes de auditoría eh, de las regiones donde habían convenios. Y muchas de esas tablas están rayadas, tarjadas a mano.
porque tienen convenios que son del gobierno anterior, anteriores a la fecha en que asume el ministro Montes. ¿Cómo yo puedo decir que un informe que se refiere a convenios firmados por el gobierno anterior son evidencia, demostración de que el ministro Montes es responsable de ellos? Es una cosa elemental que está fallada. Citaban misma artículos, no solo estos del Código Penal, que no tienen nada que ver, no dicen, se refieren a otro tipo de conductas delictivas. Citaban en la página 19, numerada por mí, le digo de nuevo, citaban un artículo número 8 del decreto 1305, que es un decreto importante del Ministerio de Vivienda, no es cualquier decreto, es la ley orgánica que establece las atribuciones. Y en la página 19 lo citaban y yo lo empecé a leer y lo comparé con el texto de la ley y me di cuenta que habían inventado el texto del artículo 8, que no era el que decían. No tengo idea de a dónde lo sacaron. Y después, fíjese usted lo más increíble, en la página 46, de nuevo numerada por mí, del mismo escrito, citaban al artículo 8 al que nos estamos refiriendo del mismo decreto 1305 y lo citaban bien. Entonces díganme ustedes, ¿cómo se produjo esto? Inventaron el artículo en una parte de la acusación y lo pusieron bien en otra. Eso revela el nivel de desprolijidad que tenía esta acusación. Cuando tratan, por ejemplo, el capítulo 5, no queda para nada claro. El capítulo 5 se refiere a un supuesto, a un deber de denuncia que tienen los funcionarios públicos. Y se le atribuyó al ministro Montes haber omitido ese deber, o sea, no haber denunciado estas irregularidades. Y entonces yo leí atentamente este numeral y en ningún momento me quedó claro a partir de cuándo debían contarse las 24 horas que tenía, según la ley, según el artículo 175 del Código Procesal Penal, el ministro Montes. Entonces, si usted dice que un funcionario, perdón, no cumplió su deber de ir a denunciar un hecho al Ministerio Público, lo menos que puede decir es a partir de cuándo se deben contar las 24 horas que tiene según la ley para hacerlo. No estaba mencionado. Entonces, cuando el diputado Romero dice que las conductas estaban claramente, realmente está haciendo una afirmación vacía. Además, el diputado Romero, junto con el diputado Lavé, fueron muy irrespetuosos en el trato a mi defendido, el ministro Montes. Lo trataron de mentiroso. Dijeron que al ministro Montes lo habían pillado, que lo pillaban en los medios, y como lo pillaban porque él tenía escondido algunos documentos, entonces lo pillaban y lo pillaban, se veía obligado a reaccionar. Contra eso fue que nuestra defensa se manifestó en la comisión pidiendo que se tarjaran algunas frases ofensivas que había pronunciado particularmente el diputado Lavé, y también que quedara bien claro a los diputados Lavé y Romero que aquí no estábamos en un show de la tele, no estábamos con el tío Emilio en el programa Te Pillé. Ellos estaban cumpliendo un rol público, ellos son parlamentarios de todos los chilenos, no corresponde que estén usando ese lenguaje denigratorio, descalificatorio, para referirse a un ministro de Estado, aunque ellos tengan una crítica política respecto a su actuación. De hecho, Mirna, de acuerdo con el artículo 7º, letra G,
del Código de Conductas Parlamentarias, los parlamentarios se obligan a tener un trato respetuoso con sus colegas parlamentarios y con las autoridades del país y con todas las personas. Y ciertamente que ellos no cumplieron con ese trato deferente y respetuoso al que están obligados, que juraron respetar. El parlamentario Lavé se permitió en forma ofensiva decir en su intervención final en la sala, veo que la lección no la ha terminado de aprender, le cuesta aprender al diputado Lavé, que el ministro Montes era un abuelo chocho. No, esas cosas no se dicen de los adversarios. Son formas que no se avienen con el rol que la ciudadanía espera de la clase política, particularmente de las personas encargadas de redactar las leyes. Bueno, realmente con todo lo que usted describe hace, perdone que le diga, pero hace aún más evidente que el nivel de nuestro Parlamento deja harto que desear. Dicho eso, Pablo Ruiz Tagle, estamos conversando con el profesor de Derecho Constitucional, abogado del ministro de Vivienda, Carlos Montes, Pablo Ruiz Tagle. Pablo, dicho esto, una de las cosas que levantaban los sectores que querían que la Constitución, el proyecto constitucional fuera aprobado el pasado 17 de diciembre, e incluso aquellos que tenían muchos reparos, pero que decían que había algo, si había algo positivo que ofrecía el texto era el cambio al sistema político. Bueno, eso ya no se logró, el texto fue rechazado, nos quedamos con la Constitución del 80 o con la Constitución reformada tantas veces del 2005, lo que se ha llamado la Constitución de Ricardo Lagos, pero el asunto es que queda pendiente la reforma al sistema político. ¿Usted cree que se podrá avanzar en una reforma y usted cree que una reforma al sistema político para evitar la fragmentación de los partidos, esta ley antidíscolos y más, va a lograr tener para Chile mejores políticos? Bueno, las leyes producen mejoría en el comportamiento humano de una manera limitada, Mirna. Yo soy abogado, me dedico a esto, pero tengo que reconocer que los seres humanos somos fundamentalmente, digamos, fallidos. Entonces, lo que se puede hacer con los seres humanos es generar incentivos, establecer deberes, imponer tareas que nos hacen mejores personas en los grandes números, digámoslo así. ¿Ah? Pero siempre hay la posibilidad de los comportamientos fallidos. Y en la medida que las sociedades avanzan, se hace más exigente la conducta y los crímenes o acciones irregulares o infracciones son más delicadas, por decirlas así. Hay un ejemplo muy bueno que ponía un sociólogo, Durkheim, decía, en un monasterio de santos, una mirada fea puede ser equivalente a un parricidio en una familia de delincuentes. ¿Me entiende usted? Cuando se ha llegado a ciertos niveles civilizatorios es más exigente la conducta humana. Y yo creo que eso nos ha pasado en cierto modo en nuestra sociedad y no debe hacernos pensar que no es posible avanzar más. Yo soy optimista. Si usted me quisiera clasificar políticamente, yo diría que, bueno, yo estaba en lo que ha sido la coalición, la concertación, la nueva mayoría, en esa posición que se llamó alguna vez de los, no eran los complacientes, sino que era más bien la otra versión, ustedes ¿Autoflagelante? los ¿Autoflagelante? Pero autoflagelante no porque crea que todo es negativo y ahí nos quedamos. Autoflagelante porque creo que las cosas se pueden hacer mejor. Y creo que lo que la ciudadanía rechazó en estos plebiscitos, hemos tenido 2 plebiscitos para ser justo, es las 2 propuestas de polos encontrados de reforma total de la Constitución, de reemplazo total de la Constitución.
Lo que la ciudadanía chilena quiere, y a mí me parece una buena idea, porque la constitución que tenemos no es la de los cuatro generales. Se habló mucho de esto, que era un decreto, un bando militar. Esto es equivocado, yo siempre lo dije. La constitución que tenemos, en un 66% son normas nuevas que antes no existían, que no corresponden a la propuesta, llamémosla así, constitucional de Pinochet. Claro, todavía le queda un 30%. Hay algunas personas que dicen eso es intolerable, hay que tratar de cambiarla. Yo estoy de acuerdo. Pero es en una parte muy sustancial una constitución reformada, 70 leyes de reforma, más de 300 reformas. Quizá le faltan, qué sé yo, 500 más. Y tenemos que trabajar en ellas porque lo que la ciudadanía chilena quiere, a mí me parece, es que hayan reformas parciales, que se avance poco a poco en una mejora del sistema político y no que lleguemos con un proyecto global que viene a borrar todo lo que se ha podido avanzar. Es cierto, hay muchas cosas que criticar, hay desigualdad, hay injusticia muy grave en estos últimos 30 años, pero los 30 años que se juzgan tienen resultados muy positivos si uno compara las otras épocas de nuestra historia política y económica. Quizá en la parte política es donde ha estado, bueno, y económica también, en la parte política hay que pensar, hasta el año 2017 hubo una exclusión del Partido Comunista y de fuerzas extraparlamentarias que se llamaban. Eso es muy grave y nadie puede estar de acuerdo con eso en un sistema político democrático. Sin embargo, creo que hubo estabilidad, que hubo progreso, tampoco es positivo el sistema binominal. Y la pregunta suya, ¿se puede avanzar en la reforma política? Yo diría que sí, se puede avanzar parcialmente. Estoy esperanzado, soy optimista porque soy autoflagelante, ¿me entiende usted? Y creo que se puede llegar a un acuerdo y va a ser un acuerdo específico, quizás referido a esta cuestión de los mínimos que los partidos deben tener en cuanto a la representación parlamentaria, algunas reglas de organización interna y un sistema electoral mejor que el que tenemos porque produce una fragmentación muy grande. Yo creo que eso es perfectamente posible lograrlo en los próximos años en nuestro sistema político. Y veo buena disposición en la clase parlamentaria, en la clase política, a llegar a esos acuerdos en particular. Pablo Ruiz Tagle, abogado defensor del ministro Carlos Montes y también profesor de Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se nos acaba el tiempo súper cortito. Quiero preguntarle cómo ha visto lo que está ocurriendo en torno al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ya se conoce que sería formalizado el próximo 7 de mayo. Su defensa ha pedido la inhabilidad de los fiscales Armendáriz y Chong, acusando enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución. ¿Cómo ve, en definitiva, esta situación que además ocurre en medio de una crisis de seguridad por la que atraviesa el país? Mire, como yo le decía, me pasé la Navidad y el Año Nuevo entre los papeles del Ministerio de Vivienda, que no se lo recomiendo a nadie. No estoy enterado de los detalles del caso del general Yáñez. Tengo la mejor opinión de los fiscales Chong y Armendáriz. Creo que las instituciones tienen que funcionar. La solicitud del general Yáñez, no la conozco, no la he leído. Entiendo que se fijó una audiencia para mayo y hay que dejar que las instituciones funcionen, como dijo el expresidente Ricardo Lagos. Perfecto. Le agradezco entonces, Pablo Ruiz Tagle, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Mirna. Que esté Gusto muy bien. saludarla. Y Muy gracias. bien. Gracias también y que tenga un buen fin de semana. Igualmente.
Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me voy, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en El Pampán, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.